Hola y bienvenidos al Arte de Invertir. Hoy vamos a hablar de George Soros y en concreto la teoría de la reflexividad, que fue lo que le ha generado gran parte de su riqueza. En mi operativa, pues el 80-90% de los conceptos que aplico en el día a día son de Buffett y otros value investors similares, pero desde que leí todo lo que había escrito Soros, porque ha escrito bastantes libros y ha difundido bastante el conocimiento, pues la verdad es que empecé a apreciar su obra, y de hecho que los resultados de Soros son espectaculares a lo largo de los años. Desde que fundó su fondo en 1970, pues en estos últimos 45 años ha obtenido rendimientos anuales medios del 25%. Y lo más importante es que no ha tenido grandes pérdidas en casi ninguna de las crisis o los años difíciles de mercado, tipo el 87, el 90, luego la burbuja.com, el 2008, 2011. Ha salido bastante fortalecido de todas esas crisis. Entonces, él, como todos los grandes inversores, han destacado por hacer las cosas de forma diferente. Y es importante comprender el pasado de quién es realmente George Soros para entender por qué desarrolló esta teoría. Inicialmente George Soros era un refugiado húngaro de la Segunda Guerra Mundial. Con la invasión nazi, sus padres eran más o menos clase media en la Hungría de la época, y consiguieron falsificar papeles para que pudiese irse al Reino Unido con esta documentación falsa. Y como tenían unos ciertos ingresos, ya digo que era más o menos clase media alta de la época, pues pudo acceder a la London Business School, que era una institución bastante potente y te otorgaba unas credenciales bastante buenas. En la actualidad sigue siendo también una institución muy respetada. Y se formó allí. Incluso él dice que realmente su pasión es la filosofía y no la inversión. Uno de sus mentores fue Karl Popper, y desde entonces trató de fusionar lo que es la filosofía con la inversión, y es lo que ha dado lugar a la teoría de la reflexividad. Lo cierto es que cuando terminó en el London Business School tuvo bastantes dificultades para encontrar trabajo, porque era una sociedad profundamente racista o xenófoba y era muy difícil encontrar trabajo, y estuvo haciendo trabajos que no eran de acorde a esa cualificación. Estuvo vendiendo, creo, decía puerta a puerta, no sé si decía aspiradoras o algún otro cachivache, y tuvo la suerte de conocer a un mando medio de una institución financiera que era húngaro como él, y a través de ese contacto pues consiguió iniciarse en el mundo financiero. Otra cosa que mucha gente no sabe es que George Soros empezó siendo un value investor y empezó invirtiendo en acciones baratas. Solo que después, con los años, su filosofía pues fue evolucionando, y según lo que le atraía más o donde podía realizar más beneficio, pues fue modificando su estilo. Entonces entró a trabajar en esta institución financiera y se ganó una buena reputación identificando en la época lo que eran acciones baratas de Alemania, porque era un sitio de crecimiento donde estaban increíblemente baratas, donde había estructuras duales de acciones, estaban las famosas comunes y preferentes, que es algo que sucede en la actualidad en Corea, por ejemplo, y muchos value investors encuentran valor en las preferentes de Corea. Pues en la época las preferentes de Corea eran en Alemania, en los años 50 y 60. Entonces se elaboró una serie de informes para sus clientes para explicar la situación que había y las oportunidades que se podían encontrar en el mercado, y la verdad que tuvo bastante buenos resultados. Y estos mismos clientes le apoyaron ya para poder fundar su hedge fund con apenas 2-3 millones de dólares. Hay que decir que este hedge fund, el Soros Fund, en otras épocas se llamó el Quantum Fund, pues ha tenido unos activos bajo gestión superiores a, no sé, 30.000, 40.000 millones, o sea, un fondo gigantesco. Y empezó, pues eso, siendo pequeñito, 2-3 millones, y el mayor parte del crecimiento, lo curioso es que ha sido orgánico. O sea, no ha habido demasiadas aportaciones externas, porque llegó un punto en el que ya no aceptaba clientes externos, y entonces ese es el poder del interés compuesto, que durante 40 años retornos anuales del 25%, pues hacen que 2-3 millones de dólares se conviertan en una de las personas más ricas del mundo. Entonces, él explicó en este libro que tengo aquí, en La alquimia de las finanzas, en español es bastante difícil conseguirle, en inglés es más fácil, obviamente, y es un libro antiguo, es un libro escrito en los años 88, 89, creo. Es un libro que le tengo bastante cariño porque me le regaló uno de los primeros mentores que tuve en el mundo de la inversión y las finanzas, y es un libro que la primera vez que me le dieron o me le regalaron, pues le dejé ahí tirado en la estantería porque realmente no le entendía. O sea, es un libro muy complicado
y que tienes que tener un cierto conocimiento bastante profundo de finanzas, haber pasado un tiempo ya, unos años invirtiendo para poder sacarle el máximo partido, porque si no, pues es eso, no lo entiendes, o sea, es demasiado complejo la forma que tiene él de pensar. Y un día me dio por retomarle, por empezar a leerle, y ya con esta experiencia adicional pues ya fui capaz de comprenderlo. Entonces, lo que él propone en este libro, o la teoría que él desarrolló con el paso de los años cuando evolucionó de solo la inversión en acciones a especular en monedas, índices, materias primas, oro, petróleo, normalmente opera siempre en esas 4 o 5 clases de activos: oro, petróleo, monedas de países que tengan cierta liquidez, obviamente, acciones comunes, y luego futuros de índices, pues va a largo o corto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que dice Soros es que el sistema financiero es algo creado por el ser humano y que las crisis financieras teóricamente no se pueden predecir. No es como, por ejemplo, las estaciones meteorológicas, ¿no? Que tú sabes que en invierno nevará, en verano hará calor, y más o menos lo puedes predecir con una fiabilidad bastante elevada. Él dice, las crisis financieras no se pueden predecir, porque si se pudieran predecir no sucederían, ¿de acuerdo? Que puede haber una pequeña parte del mercado, como Soros o otra serie de inversores, que sean capaces de anticiparse en ciertos momentos a esos eventos. Entonces, lo que él dice es que es extremadamente complejo adivinar lo que va a hacer la economía, porque hay multitud de factores que nadie puede llegar a juntarlos todos para saber cómo va a evolucionar. Entonces dice, solo tienes que acertar en lo que, o la percepción que van a tener los inversores de lo que va a hacer la economía, ¿vale? Es como la segunda derivada. Olvídate de lo que va a hacer la economía porque es demasiado complicado, pero céntrate en los inversores, porque los mercados financieros es como una mentalidad en común que existe, creada por una serie de participantes. Y él lo que relaciona con la filosofía y con la ciencia es la famosa teoría cuántica de que el observador influye en el elemento observado. Cuando los propios partícipes, que formamos los mercados, todos los inversores, grandes o pequeños, formulamos una visión sobre ese mercado, estamos influyendo en el propio mercado porque lo hemos creado nosotros. O sea, yo puedo tener una visión de que va a llover mañana o pasado, pero no voy a influir sobre el evento, obviamente. Pero si yo tengo una visión de que los mercados financieros van a caer y soy a la vez partícipe de los mercados financieros, se acaba produciendo la caída. Es como la filosofía autocumplida, ¿vale? Entonces, esta gráfica es la más importante que se formula o con la que él explica la teoría. Lo que él busca con la teoría de la reflexibilidad, ya centrándonos un poco más en lo que es la propia teoría en sí, es buscar patrones de boom and bust, como se suele decir en inglés, o sea, grandes subidas y grandes caídas, lo que se llaman burbujas. Él dice que los mercados no son estables, siempre son inestables, siempre están sesgados, al alza o a la baja. Si tú le preguntas ahora mismo a alguien, yo qué sé, mercado europeo, ¿a qué está sesgado? Pues obviamente está sesgado a la baja, porque nada más hay que ver el gráfico. Si preguntas acerca del dólar a alguien, pues obviamente la mayor parte de la gente probablemente está sesgada al alza, porque ha tenido un rally bastante interesante en los últimos 24 meses, ¿de acuerdo? Entonces él dice que la teoría de los mercados eficientes es una tontería, porque los propios partícipes actúan en función de sus emociones, sus sentimientos, sus percepciones, y entonces él divide, aquí tenemos la línea roja, sería la percepción, no necesariamente la realidad económica, y esta percepción pues puede ser percepcionar acerca de un sector de la economía en particular, por ejemplo la vivienda o una moneda, el par euro-dólar, ¿vale? Hay mucha gente que sigue el canal que siempre me pregunta qué es lo mejor para especular el euro-dólar y tal, pues que lean a Soros y apliquen la teoría de la reflexividad y que lean su trabajo. O sea, Soros no aplica el análisis técnico, ni los estocásticos, ni los RSI, ni nada. O sea, especula en base a su sistema, pero son siempre apoyados en ciertos temas fundamentales. Y luego aquí la línea azul sería el precio de los activos, la cotización,
¿vale? Entonces, él dice que cuando se produce un proceso reflexivo, dice, normalmente hay veces que la realidad no modifica, la percepción de las personas no modifica el precio. Pero cuando encontramos algo así, hay que tener cuidado, tanto al alza como a la baja. Entonces él dice, en un primer periodo, en el AB, digamos que la gente empieza a tener la percepción, aquí, la línea azul, la línea roja, de que, voy a poner un ejemplo que podemos entender todos, la vivienda en España, por ejemplo, en los años 98, 99, 2000. Imaginemos que la línea azul son las constructoras que cotizan en bolsa, ¿vale? Y de repente se establece la percepción de que la vivienda es una buena inversión, que van a subir, que hay una serie de cosas que le ayudan, ¿vale? Y la bolsa va un paso por detrás, le cuesta un poco todavía identificar en la línea azul ese cambio de paradigma, esa nueva realidad. Pero cuando pasa un pequeño tiempo y la identifica, ya tiende a subir mucho más rápido de lo que está sugiriendo los fundamentales de esa inversión, ¿de acuerdo? Que sería el periodo del BC. Luego está el periodo CD, que es lo que llama él el test o la prueba. Dice, en toda serie de burbujas, tanto al alza o a la baja, este gráfico le podrías hacer invertido y sería hacia la baja, ¿vale? Pero en toda serie de burbujas, pues hay un periodo de prueba. Por ejemplo, el mercado inmobiliario español se produjo en el año 2001, 2002, ¿vale? Con la caída del S&P 500 y una pequeña recesión mundial que hubo, pues los precios se estabilizaron, incluso cayeron ligeramente. Entonces, la primera caída de precios tiene un efecto posterior, ¿de acuerdo? La teoría clásica de la bolsa, lo que nos han dicho siempre, es que la bolsa es súper lista y se anticipa los eventos. Y Soros lo que dice es al revés, dice, la bolsa o los precios o los partícipes de los mercados son los que producen los cambios en la realidad o en la percepción de las personas, ¿de acuerdo? Entonces, esta caída en los precios, que puede ser un índice, puede ser lo que sea, produce un cambio en la realidad. Dice, pero si ese cambio no es muy abrupto y la gente toma confianza de que es una oportunidad de compra, lo típico que solemos decir, ¿no? Cuando cae algo, pues es una oportunidad, pues puede que el precio tenga otro super rally y normalmente es más alto que el rally inicial, ¿vale? Entonces, en este momento, este cambio en los precios anima a la gente y dicen, ostras, está yendo la cosa bien, o un índice, por ejemplo, supongamos el petróleo, también es otro ejemplo de esto. Supongamos que el precio del petróleo empieza a subir, entonces las acciones relacionadas con el sector del petróleo, los oil service que se llaman, pues empiezan a ver modificada su realidad, porque empiezan a tener más pedidos, los beneficios aumentan, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, una cosa va reforzando la otra. El precio del petróleo puede modificar las acciones relacionadas con el petróleo y los fundamentales de esas acciones, pero no ha sucedido al revés, como siempre se ha dicho, de que la empresa empieza a publicar unos resultados y luego continúa el precio. Normalmente el precio, en esos escenarios donde hay reflexibilidad, produce ese cambio sobre la realidad. Y dice, en el momento en que la burbuja llega a un periodo, a un nuevo paradigma, donde ya los precios están desconectados de toda realidad, se vio por ejemplo la burbuja.com, pues pequeños cambios o pequeñas noticias o pequeños actos provocan unas caídas enormes. O sea, la burbuja.com en el año 2000 hizo pico, sobre todo uno de los días en el que apareció Bill Gates diciendo que las acciones de Microsoft estaban increíblemente sobrevaloradas, lo cual era un evento que tampoco debería haber sido para nada especial. Y a partir de ese día se produjo una caída bastante importante. También en estos días se produjo la quiebra de algunos grandes mitos de la burbuja.com, tipo Enron o estas acciones WorldCom, creo que se llamaban, ¿vale? Pero es lo que dice él, cuando llega a ese punto es irreversible. Entonces, la realidad es que, aunque los precios en bolsa, en los mercados financieros ya han empezado a caer, los fundamentales, como tienen todavía la inercia de ese flujo de capital que ha ido hacia ese mercado, pues siguen cayendo. Dice, y este es uno de los momentos más peligrosos, dice, aquí es donde aparecen los cazadores de gangas, gente
que mira los fundamentales y dice, bueno, están yendo todavía bien, no pasa nada, estamos seguros. Y además ven caer el precio y dice, esto es una nueva ganga de compra porque creen que se va a repetir esta zona de aquí. Pero dice, en estos periodos de boom and bust, normalmente solo se suele producir un periodo de test. Entonces luego ya empieza la caída y se ha acabado el periodo reflexivo, que en el futuro puede darse de nuevo, pero esa es más o menos la teoría resumida en sus diferentes fases. Entonces podemos ver un ejemplo claro de esto, que es la crisis del 2008, ¿vale? Quiebra Lehman Brothers, quiebra una serie de bancos, ¿vale? Está fatal el mercado, el S&P se desploma como creo un 58% desde máximos, ¿vale? Una caída bastante importante. Y llegamos a marzo del 2009, ¿de acuerdo? En ese punto sería una gráfica inversa porque es un momento de caída de mercado. Pero bueno, en ese punto el mercado decide, en base a pequeñas noticias como alguna presentación de resultados, la inyección de capital, pero bueno, el mercado decide que suficiente es suficiente y empieza a subir. Si miramos los fundamentales de esos días, veremos que en el 2009, los primeros 3-4 trimestres, las empresas seguían presentando resultados bastante flojos o débiles, pero el mercado estaba teniendo un rally increíble. Y tú dices, la teoría tradicional no tiene mucho sentido, o sea, el mercado no anticipó nada, porque empezó a subir en abril y en octubre las empresas seguían presentando malos resultados. Lo que sucede es que en este entorno formado por una serie de inversores, la gente toma como temperatura de la economía no el dato del PIB que publica el Estado, sino el S&P 500. Entonces, toda la gente que participa en la economía, o que tiene un cierto poder de decisión en la economía, como son los banqueros centrales, los grandes inversores, las corporaciones miran al S&P y de hecho cuando está en mínimos, que es cuando tienes que comprar a otras empresas o invertir más en la economía, pues resulta que era cuando más bajo era esa inversión. Pues de repente el S&P empieza a subir, por lo que sea, porque se alcanza un clímax, vendedor o comprador, y la gente empieza a decir, uy, puede que haya cambiado la situación, ya no estamos tan mal, venga, vamos a invertir en CAPEX, vamos a hacer nuevas inversiones. Entonces, esas nuevas inversiones animan a la economía. O las corporaciones dicen, vamos a recomprar acciones, ya ha pasado lo peor y además están baratas, y eso provoca que las acciones suban más. O los banqueros centrales también se animan a inyectar liquidez, o los bancos, ¿vale? Se frena el crédito. Y lo que sucedió en el 2008 es que la economía no se contrajo tanto, el PIB retrocedió un 2-3% creo en Estados Unidos, lo cual tampoco es desastroso, ¿vale? Pero había un miedo generalizado. Liquidez había, pero había miedo de prestar unas personas a otras. Pero el S&P empieza a subir y la gente retoma esa confianza, empieza a fluir el crédito, se activa la economía y todo vuelve a la normalidad, ¿vale? Pues eso es lo que llama él un proceso reflexivo. Voy a poner un último ejemplo reciente. Vamos a hablar de las OCIMIs en España, que además es un ejemplo que pone Soros en el libro, lo que pasa que con los rates de los años 80, pero lo que está sucediendo en la actualidad, si uno estudia la historia, es exactamente igual. En los rates o las OCIMIs, lo que se estableció hace más o menos 2 años de que empezaron aquí a cotizar en España en bolsa, es que los precios de las viviendas estaban empezando a recuperar, ¿vale? Pero el mercado seguía sin darle mucho crédito y aparece este vehículo, las OCIMIs, en el cual empiezan a subir los primeros días cuando salen a bolsa. Lo que sucedió, o lo que sucede en los rates, según Soros, lo explica bastante bien y es muy lógico, es que normalmente cotizan a net asset value, ¿no? A valor en libros. Pero se establece una primera fase en la que la gente empieza a percibir que es una inversión y empiezan a cotizar, por ejemplo, a 1,2 veces valor en libros, ¿vale? ¿Qué hace en ese momento el rate? Emite acciones nuevas a 1,2 veces y puede comprar activos en el mercado privado a 1 vez valor en libros, porque normalmente en el mercado privado las valoraciones no dependen tanto, no fluctúan tanto, y automáticamente eso es accretive, o sea que, como dicen los americanos, ayuda a los beneficios por acción. Imaginemos que la SOCIMI está ganando 1 euro por acción y emite acciones
un 20% por valor en libros para comprar algo que cotiza a una vez el valor en libros, que lo puedes encontrar fácilmente en el mercado privado, pues aunque tú has emitido acciones, el beneficio por acción sube más de las acciones que has emitido, cosa que si cotizases a una vez beneficios no generas nada, o sea, imaginemos que hay 1000 acciones, emites 100 para añadir un 10% de beneficios y las acciones han aumentado en un 10%, pues te quedas igual. Pero la gracia es que cuando cotizas por encima de valor en libros o net asset value, pues eso pasa a ser 1,20 euros. Y los inversores en ese punto lo que dicen es que esto es la leche, es un nuevo paradigma, ¿no? Lo que decíamos aquí, se establece una nueva percepción de la realidad. Dice, ahora las SOCIMI son empresas de crecimiento, ¿no? Entonces, pasan a cotizar más alto. Ahora ya 1,3 o 1,4. Entonces, la nueva ronda de ampliación de capital es todavía mejor, porque aumentas más el beneficio por acción, ¿vale? El beneficio crece más de lo que le hacen las acciones, ¿de acuerdo? Entonces, esto es ideal y es lo que provoca grandes subidas. Y de hecho, cuando salieron, cada vez que anunciaban una ampliación de capital, las acciones subían. ¿Qué pasó después? Que ha habido un periodo de test últimamente, ¿vale? Hemos tenido la caída del IBEX, ha arrastrado a los bancos, la confianza, la percepción de la realidad, ha aumentado el sentimiento de riesgo en la gente y las acciones han caído. ¿Qué pasa? Que esa caída de las acciones está modificando los fundamentales de las compañías. Hoy mismo, la SOCIMI LAR ha hecho una ampliación de capital y ha tenido una caída del 11% en bolsa. Y además era un día en el que el IBEX estaba subiendo un 1 o un 2%, lo cual no tiene mucho sentido si uno investiga las ampliaciones de capital que ha habido anteriores en el sector. ¿Y por qué es? Porque estos días ya LAR estaba cotizando a 0,8 veces valor en libros. Entonces, si tú amplías capital para comprar empresas a 1, ahora se produce el efecto contrario en el que disminuyen los beneficios por acción cuando amplías capital a precios bajos. Entonces, en ese momento es cuando dice Soros que hay que evitar ese tipo de situaciones, ¿vale? No sé si las SOCIMIs van a caer o no, según Soros deberían caer, o no deberían ser esa inversión espectacular, ¿vale? Y con el paso del tiempo, cuando se normalice la situación, la gente deje de emitir acciones, pues puede que coticen a valor de libros y ya está, y no suceda nada, ¿vale? Pero es otro de los ejemplos de lo que os decía antes, que yo no he usado los conocimientos de Soros para especular, sino muchas veces para protegerme de ciertos eventos. Cuando invertimos a través del fondo de inversión, lo que hemos realizado a veces, o tenemos gran parte en cartera de empresas que son de crecimiento, que se llama, y que además compran a otras empresas, igual que el caso de las SOCIMIs. Pero he tenido especialmente cuidado en que ese crecimiento esté financiado siempre por el flujo de caja que genera la compañía, por los propios beneficios, no porque estén ampliando capital, porque generan estos círculos viciosos, ¿de acuerdo? Entonces, en la segunda parte del vídeo vamos a ver 4 o 5 más casos de reflexibilidad y de cómo se aplican en el mercado real para que tengamos un conocimiento un poco más amplio. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, podéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y buena inversión. Hola y bienvenidos al Arte de Invertir. Hoy vamos a continuar con la teoría que hizo rico a George Soros, en concreto la reflexibilidad, como hemos visto en la primera parte, pues vamos a ver la segunda parte, 4 o 5 ejemplos de este tipo de procesos, cuándo suceden, cómo identificarles y cómo nos pueden servir en el futuro para evitar problemas. Yo recomiendo usar este tipo de cosas para evitar problemas, no para especular. Especular, cuando uno tiene más experiencia, ha estudiado más el material que hemos visto antes, pues bueno, lo puede usar, ¿vale? Entonces, uno de los ejemplos claros y recientes que ha sucedido de reflexibilidad es la burbuja de biotecnología que hemos tenido. Bueno, yo pienso que es una burbuja, pero bueno, la biotecnología tradicionalmente era un sector malo para invertir, o sea, había que hacer muchas investigaciones, muchas veces los medicamentos daban resultado y otros no había ingresos predecibles, eran negocios dirigidos por médicos en vez de por gente de negocios o gente con formación financiera y no estaban optimizadas para generar el máximo rendimiento posible. Pero esto de repente cambió, ¿vale? Que es lo que hablábamos antes de aquí. Se establece una nueva tendencia y alrededor del año 2008 o 2009 entraron en la industria una serie de nuevos financieros. En vez de, ya no eran médicos los que dirigían las compañías farmacéuticas, sino que eran financieros.
Y el caso más obvio fue el de Balean. En esos años, muy poca gente hablaba de biotecnología. Yo os digo, había sido un sector pésimo para invertir y el performance que había tenido en bolsa era muy malo, ¿vale? Entonces, tenía todos los condicionantes para formarse una burbuja porque no era muy querido. Entonces, esta gente lo que dijo es: vamos a cortar el gasto en investigación y desarrollo, ¿vale? Porque estamos tirando un montón de dinero. Vamos a subir los precios de los medicamentos, porque dices, joder, tenemos a veces medicamentos con patentes de 10, 15, 20 años que son críticos y que la gente puede pagar $100, pero es su salud, se lo subes a $300 por pastilla y lo van a pagar igual, porque es tu vida. Entonces, o los servicios sociales de cada país, pues bueno, te podrán pagar eso. Entonces, empezaron a gestionar las empresas para maximizar el beneficio del accionista, ¿de acuerdo? Lo cual puede ser éticamente discutible o no, pero empieza a crearse este paradigma donde el precio, la línea azul que hemos visto antes, empieza a subir más rápido de lo que lo hacían los fundamentales. La gente empieza a emocionarse, ¿no? Empieza a coger calorcito, como se suele decir. Y llega un punto en el que las acciones empiezan a cotizar a niveles bastante elevados. Y en ese punto sucede lo mismo que explicábamos antes con las OCIMIs. Estas empresas empiezan a emitir acciones o compran a otras empresas, no pagando con cash generado con la caja, sino pagándoles emitiendo acciones nuevas, ¿vale? Si tú tienes acciones súper sobrevaloradas y compras empresas teóricamente baratas, pues automáticamente hace que suba el beneficio por acción y te empiezan a considerar, pues eso, una empresa de crecimiento. Luego, además, las empresas que compraban, lo que decíamos antes, estaban dirigidas por médicos y tenían miedo a subir los precios, pues llegaban estos financieros y le pegaban una subida a los precios increíbles, cortaban gastos, bueno, lo típico que se suele hacer, ¿no? Entonces provoca una nueva subida en bolsa y más caro cotizan, ¿vale? Hasta que llegamos al verano del año pasado, del 2015, y empieza a haber pequeños paradigmas o pequeños clímax, como dice George Soros, que normalmente no deben haber sido mayor problema. Pero empieza a salir Hillary Clinton diciendo que no puede ser aquello de que cobremos tanto por las medicinas. Aparece el caso del Sovaldi famoso con Gilead, que el tratamiento vale, son pastillas al fin y al cabo, pero el tratamiento vale como $60.000, $90.000. Aparece este personajillo, el Martin Shkreli, podéis buscarle en Google para que veáis. Este personajillo es un chaval más o menos de mi edad que compró una empresa farmacéutica que vendía píldoras a $15, $20 y de repente decidió subir el precio como a $800, $900 por píldora, ¿no? Y aquello se convirtió en algo viral. Y incluso Hillary Clinton y muchos de los políticos que están ahora luchando por la Casa Blanca, pues vamos, entraron en cólera con aquello, ¿de acuerdo? Entonces de repente los políticos empiezan a meterle mano al tema y dicen que van a limitar todo, tal. Pues bueno, en el verano además ocurrió también la crisis de lo de China y tal. En ese verano empiezan a caer un montón todas estas compañías. No solo era Balean, había otra que se llamaba Endo, estaba Allergan, estaban Horizon Pharma, pero bueno, luego había también muchas compañías pequeñas. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a caer ya a un ritmo bastante rápido, que fue el que empezaron a caer? Que primero tienes que hacerte situación de lo que está pasando y ya se genera una incertidumbre de qué haremos con nuestro nuevo modelo de negocio, que era subir precios y etcétera, y hacer una serie de acciones. Igual nos lo limita el gobierno. ¿Qué está pasando? Ya no podemos seguir con nuestra actividad de fusión y adquisición. Esa incertidumbre genera que, como los precios estaban en un clímax sobrevalorado, provoca una caída muy rápida. Los fundamentales en ese momento no estaban dañados porque iban presentando resultados trimestre a trimestre la compañía y eran buenos, que es lo que hablábamos antes. Pero sucede una cosa ya muy interesante. Cuando las acciones se desploman a un nivel muy bajo, muchas de las acciones de biotecnología han tenido severas caídas de un 50, 60, 80%. Ya no es tan rentable eso que hacían de emitir acciones nuevas para comprar empresas muy baratas. Lo que les ha pasado es que también cuando han comprado esas empresas tan baratas es que normalmente suelen ser basura directamente. O sea, son empresas que a lo mejor les quedan 2 años de patente a la medicina que compran. Pero claro, si tú constantemente, como en el pasado, estás comprando, aunque compres empresas en declive, como añades otras a la empresa,
el resultado global es que los beneficios por acción parece que crecen, pero cuando ya no puedes seguir haciendo la bola de nieve más grande, tienes que lidiar con el día a día y empieza a verse los fundamentales que empiezan a degenerar, y es por lo que provoca una caída nueva. Entonces, la situación actual, como dice Soros, habrá que ver si es un test, si estamos aquí, donde la caída de los fundamentales es esta, ¿vale? O estamos en una caída de fundamentales más severa. Últimamente, la euforia que ha habido en los fondos estos de biotecnología en el 2013, 12, 13, 14, eran bestiales. O sea, el inversor minorista estaba súper emocionado con ese tipo de fondos porque subían 50, 60, 80% anual, que era lo mismo que las burbujas.com, ¿vale? Entonces, ya que hemos mencionado burbujas.com, es otro ejemplo de reflexividad. Lo que sucedió en esos años, entre el 95 al año 2000, era que la industria tecnológica resulta ser un gran consumidor de los propios productos que fabrica. O sea, una empresa que se dedicaba, yo que sé, a producir ordenadores, pues es gran consumidor a la vez de microchips, semiconductores, etc. Entonces el propio crecimiento de la industria se retroalimenta porque es el propio industria, ya os digo, es consumidor. Entonces eso genera la reflexividad, ¿no? Lo que busca Soros, un reflejo de los fundamentales con la realidad, o que los precios puedan influir. Entonces, sucede una primera fase en la que es cierto que Internet estaba cambiando el mundo y tal, pero no para justificar la subida de precios que había en las acciones. Estas empresas empiezan a cotizar a múltiplos muy altos y el sector en global, pues la gente dice esto es un nuevo paradigma, la nueva economía, y empieza a entrar un montón de capital al sector. Entonces, esa nueva entrada de capital genera más avance tecnológico, mayores beneficios, etcétera, etcétera. Y provoca las subidas en bolsa que hubo. Pero después, como hemos explicado antes, se produce un clímax y bueno, ya sabemos todo lo que pasó después, ¿de acuerdo? Tercer ejemplo que querías poner era las materias primas y los países emergentes. Desde el año 85 hasta el 2001, esos 15 años, fue también como la biotecnología un sector terrible para invertir, nadie quería estar, o sea, estaba plano. Tú ves los índices de emergentes, en esos 15 años no hicieron nada, a pesar de que las acciones lo hicieron bastante bien, pero ya les digo, los emergentes y las materias primas, eso no estaba de moda ni tampoco lo hicieron especialmente bien. Pero hay un cambio de paradigma. Aparece China, que desequilibra el mercado en los años 2000 con su crecimiento bestial, y eso ya provoca un desfase entre demanda y oferta, ¿vale? Entonces se produce la línea roja, el primer inicio ese, y la gente empieza a decir, ostras, esto nos gusta, ¿no? O sea, es un nuevo sector, ahora ya están equilibrados, lo típico, es una nueva oportunidad, y empiezan a subir de forma bastante acelerada el sector y todas las acciones relacionadas con el sector. Y empiezan a subir una serie de países relacionados con las materias primas. Y al igual que la burbuja.com, resulta que los propios países productores de materias primas son a la vez grandes consumidores de las propias materias primas que consumen. Pensemos, por ejemplo, en Venezuela, Chile, Argentina, ¿vale? Indonesia. Son grandes productores de cobre, de acero, de petróleo, y esos países emergentes en vías de desarrollo tienen que hacer gran uso de todas esas materias primas para construir sus infraestructuras. Son países que son pobres en infraestructuras y que están realizando un proceso de construir carreteras, puentes, líneas de telecomunicaciones, una serie de cosas que requieren muchas materias primas. Entonces, esa propia subida de precios hace que al país le vaya mejor. Los países de estos emergentes aumentaba constantemente el PIB, tenían unas cuentas saneadas, baja deuda, se podían financiar además a precios muy baratos en los mercados de capitales, cosa que no había sucedido en el pasado. Entonces empezaron a financiar muy barato. ¿Y qué hace el país? Tiene mucho dinero, pues invierte más en infraestructuras. Los ciudadanos de ese país son cada vez más ricos, y en este tipo de países emergentes, ya os decimos que cuando crecen, pues tienden a consumir bastante estas materias primas. Y eso provoca de nuevo una reflexividad en el cual el propio precio alto a la materia prima favorece al país y provoca que el precio siga subiendo así constantemente, hasta que de nuevo se alcanzó el clímax en el año 2011, donde no tenía ningún sentido ya las cosas. O sea, el gasto, el CAPEX en minería mundial había pasado de 5.000 millones a 125.000 millones desde el año 90 hasta el 2011, cuando el mundo no había crecido tanto. O sea,
Es un crecimiento casi por 25 veces, ¿vale? El mundo no se había multiplicado por 25 veces para que necesitase tantas materias primas. Entonces, pequeños catalizadores, en el 2011, como la crisis europea, no había tenido mucho efecto, pero como estaba tan inflado todo, provocó la caída y desde hecho pues, han seguido cayendo durante estos 4 o 5 años los emergentes y a su vez las materias primas. Y de hecho los países que más se beneficiaron por este alza de las materias primas son los más perjudicados ahora. Y se produce lo opuesto. Sus cuentas comerciales de déficit fiscal y de déficit comercial empeoran, se financian más caro, no entra capital exterior, la moneda se te deprecia, o sea, un desastre. ¿De acuerdo? Entonces, proceso reflexivo. Lo que dice Soros es que él trata de beneficiarse tanto al alza como a la baja, como identifica estos periodos. Y el último ejemplo que queríamos poner de elemento reflexivo es lo que está sucediendo con los bancos centrales en los últimos 2-3 años. ¿Vale? Es evidente que el Banco Central no están mirando el paro, el déficit fiscal, comercial, están mirando el SP500 como el Eurostock 50. Por ejemplo, en octubre del 2014 se produce una caída no muy grave, del 10% en el SP. Y ese mismo día aparece gente de la Fed diciendo, bueno, quizás es momento de hacer una nueva ronda de financiación, de QE4 o lo que sea, o bajar tipos. Y ese día se da la vuelta el SP, ¿vale? Y empieza a subir. Entonces, los banqueros centrales, lo que decimos los fundamentales, van un paso por detrás. En ese momento ya se relajan y dicen, oye, está bien la economía, ¿vale? Llega el verano del 2015, se produce otra caída bastante abrupta y resulta que la realidad se modifica después. O sea, primero lo que decimos siempre, primero baja el precio y luego baja o se ajusta la realidad. Y de nuevo, meses después aparecen diciendo, no, bueno, hay que hacer algo, lo que sea. Siempre es algo. Febrero de este año, del 2016, lo mismo. Cae el mercado muy rápidamente, aparece esta serie de personas y hacen un esfuerzo coordinado. En China no lo llaman QE, pero lo que han hecho es, a través del mercado de repos, emitir un montón de dinero, que al fin y al cabo es liquidez. Y Draghi, por ejemplo, aquí en Europa es evidente y lo podemos comprobar que en diciembre el Eurostock estaba bien, venía unas semanas bastante fuerte y dijo, uy, está bien la economía, no hacemos más QE. Bueno, pues el mercado se lo tomó mal, el mercado te obliga a modificar la realidad porque es la voluntad de una serie de partícipes y resulta que luego cae el Eurostock un 20% y en febrero dice, uy, hay que hacer nueva ronda de QE, ampliarlo en cuantía y en tiempo y de repente el mercado comienza a subir porque era lo que quería el mercado. Entonces, realmente es el precio lo que está modificando la realidad y no a la inversa, porque la inversa sería decir, los banqueros centrales se fijan en la economía, publican malas cifras, pues hoy vamos a hacer QE y luego el precio debería subir. Pues la realidad es bien diferente, ¿de acuerdo? Es que nada, espero que os haya gustado el vídeo, podéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y buena inversión. Es de origen judío, nació en Hungría, se educó en Londres y es la única persona que ha sido capaz de derribar a un banco central después de liderar el mayor ataque especulativo de la historia. Les hablo de George Soros, el hombre que fue capaz de derribar al Banco Central de Inglaterra. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y hoy les contaré los detalles de uno de los mayores ataques especulativos de la historia, así que comenzamos. George Soros nació en Hungría el 12 de agosto de 1930, en el seno de una familia de origen judío, no practicante y acomodada. Durante la Segunda Guerra Mundial, su padre falsifica los documentos de identidad de toda la familia para ocultar su origen judío durante la ocupación nazi de Hungría. En 1945 termina la Gran Guerra y Hungría es ocupada militarmente por la Unión Soviética.
En el año de 1946, Soros escapa de la Unión Soviética vía Suiza y rumbo a Londres, donde se graduaría de filosofía en la London School of Economics en 1952 e inmediatamente comenzaría a trabajar en finanzas en la City londinense. En el año de 1956 emigra a los Estados Unidos. A los 26 años comenzaría a trabajar como broker bursátil y analista financiero en diferentes firmas en América. Entre 1963 y 1973 trabajaría en la compañía Arnold & Blanche Roder, donde llegaría a ser vicepresidente y creador de algunos fondos de cobertura o hedge funds con gran éxito. Pero ¿qué es un fondo de cobertura, también conocido como hedge fund? Son fondos especulativos de altísimo riesgo, de corto plazo, que se especializan en operaciones short seller o de cortos al descubierto. Pero ¿qué es una operativa short seller? Son operaciones que intentan ofrecer cobertura o beneficiarse cuando los precios de los activos caen de forma brusca. Podemos tomar un gráfico de precios. Si el análisis nos dice que los precios van a caer, nosotros podemos vender ese activo sin tenerlo. Podemos vender ese activo al inicio de la caída para después volverlo a recomprar. Esta diferencia de los precios entre la venta y la compra será nuestro beneficio o será el beneficio de cobertura. Por lo tanto, es posible ganar dinero en los mercados, no solo cuando suben, sino también cuando bajan. Por esto a los hedge funds se les denomina fondos de cobertura, porque a través de una operativa corta se pueden cubrir de una caída de la bolsa o beneficiarse de esa caída. Con esta experiencia en mente en su cabeza, Soros crea junto a su socio, Jim Rogers, uno de los grandes traders de su época, crean el Quantum Fund, y aquí es donde comienza la verdadera historia. A finales de los 70, la mayoría de los principales países europeos tenían sus economías descarriladas, con excepción de Alemania Occidental. Alta inflación, elevado desempleo y bajo crecimiento económico. Con el fin de estabilizar los principales indicadores macroeconómicos, en Europa deciden crear el Mecanismo Europeo de Cambios, o ERM, como le llamaremos a partir de este momento. Con este mecanismo, con el ERM, se pretendía prevenir fuertes devaluaciones de sus monedas, anclándolas a la cotización del marco alemán. ¿Pero qué es una devaluación cambiaria? Cuando hablamos de devaluación nos referimos al hecho de que las monedas pueden perder valor, y esto ocurre porque los agentes económicos venden masivamente la moneda local para comprar divisas extranjeras más fuertes. Por ejemplo, en el caso español de aquella época, una devaluación de la peseta implicaba, de una parte, vender pesetas para comprar una divisa extranjera que se supone más fuerte, por ejemplo, dólares americanos o marcos alemanes. Pero por supuesto, si vendemos cantidades de esta peseta, lógicamente esta moneda bajará de precio, se devaluará. Monedas como el franco francés, la lira italiana o la peseta española no se podrían mover más de un 6% hacia arriba o hacia abajo, lo que se conoce como una banda cambiaria con tipos de cambio fijo. La forma en que los países defenderían esta banda cambiaria sería comprando su moneda local. Si el precio de esta moneda toca el límite inferior, compran en el límite inferior para forzar su subida. De la misma forma, si el precio de la moneda toca el límite superior, se venden para forzar su bajada. La alternativa para mantener los límites exigidos por el Mecanismo Europeo de Cambios es a través de los tipos de interés. Si el precio de la moneda toca el límite inferior, se suben los tipos de interés con el fin de atraer capitales y forzar la subida del precio de la moneda. De la misma manera, si el precio toca el límite superior, se reducen los tipos de interés
con el fin de ahuyentar los capitales y forzar la bajada en el precio de la moneda, o lo que es lo mismo, su devaluación. El objetivo de esto era evitar fuertes devaluaciones o apreciaciones en el precio de las principales monedas europeas. Las fuertes devaluaciones causan inflación y es esto último lo que se quiere evitar. Durante mucho tiempo, entre 1980 y 1990, una de las peores economías europeas de aquella época, Inglaterra, evitó perder su independencia monetaria no entrando al ERM. Sin embargo, años de alta inflación, alto desempleo y bajo crecimiento económico, ayudado por la caída de Margaret Thatcher, la mujer de hierro, y la llegada del nuevo primer ministro John Major, le hizo al Reino Unido cambiar de parecer y entrar al mecanismo europeo de cambios para estabilizar su economía. Durante los primeros 2 años todo fue muy bien para Inglaterra. La inflación se redujo, el empleo aumentó y el PIB creció. Pero en 1992 las cosas se comenzaron a torcer. La economía entró en recesión y cada vez era más difícil mantener el tipo de cambio de la libra frente al marco alemán dentro de los límites cambiarios establecidos. Todo se precipitó en el verano de 1992, cuando uno de los miembros del Bundesbank, que es el Banco Central alemán, indicó en un discurso que podría darse una reordenación potencial dentro del ERM. El 10 de septiembre de ese mismo año, un funcionario de alto rango en el Bundesbank indicó a la prensa que una devaluación de la libra esterlina era inevitable. La estocada final llegó cuando el presidente del Bundesbank, en entrevista concedida al Wall Street Journal, dijo que existía la posibilidad de que un par de divisas pertenecientes al ERM lo abandonaran. Y como todo en economía, las finanzas y las inversiones son expectativas, todo se precipitó para la libra esterlina. Al día siguiente en Nueva York, el hasta ese momento un gran desconocido para el gran público, George Soros, leía en el Wall Street Journal las declaraciones del presidente del Bundesbank y entendió que había llegado la hora, que la suerte estaba echada. Desde hacía un mes había estado estructurando una posición corta en contra de la libra esterlina por valor de 1.500 millones de dólares. Para mucha gente en el mercado ya era un gran error político que el Reino Unido entrase en el ERM, ya que si su economía entraba en recesión no podría mantener y defender unos tipos de cambio altos durante demasiado tiempo. Por lo tanto, en este caso, la apuesta era que inexorablemente la libra se iba a devaluar, es decir, los precios iban a caer, Inglaterra no la podría defender y estar corto en libras era la operación correcta. Ante esto, esa misma mañana, Druckenmiller, uno de los traders más brillantes del equipo de Soros, entra en su despacho y le pregunta si aumentaban su apuesta contra la libra. Y la legendaria respuesta de Soros fue la siguiente: por supuesto que sí, a la yugular. Un sistema de tipos de cambio fijos a un precio demasiado alto para el Reino Unido y la indiscreción de los funcionarios del Bundesbank pusieron esta operación en bandeja de plata para Soros. Apostando contra la libra en aquel momento había mucho que ganar y muy poco que perder. Las posibilidades de una revaluación eran mínimas y las probabilidades de una caída eran máximas. Aquel día, mientras en Europa se iban a dormir, en las oficinas de Quantum Fund se iniciaba un frenetismo dramático. Buscaban mucho dinero para ponerse más cortos contra la libra esterlina. En un solo día, Soros aumentó su apuesta desde los 1.500 millones hasta los 10.000 millones de dólares.
Muy pronto para todos en el mercado era claro lo que iba a ocurrir y todos hicieron lo mismo. Al día siguiente, durante el denominado miércoles negro, los funcionarios del Tesoro británico vieron cómo el precio de la libra había caído estrepitosamente, alcanzando el límite inferior trazado por el ERM. A las 8:40 de la mañana, el Banco de Inglaterra compró 1.000 millones de libras esterlinas, pero nada ocurrió, los precios no se movieron. En ese momento todo el mundo estaba vendiendo libras, el mercado se tragó completamente esos 1.000 millones sin vacilar. A las 9 de la mañana el ministro de Economía británico llama al primer ministro John Major para decirle que era posible que el Banco de Inglaterra fuese incapaz de defender la libra y que la única opción era subir los tipos de interés. El primer ministro se opuso a esta opción ya que Reino Unido se encontraba en recesión y un aumento de los tipos de interés encarecería el precio del dinero y hundiría aún más a la economía. Y esto sería un suicidio político. A las 10:30 de la mañana, el ministro de Economía vuelve a llamar a Major y le dice lo siguiente: o subimos los tipos o salimos del ERM. Usted decide. A las 11 de la mañana, el gobierno británico anunciaba una subida de tipos del 10 al 12%. Subir los tipos de interés 200 puntos básicos en un solo día es un evento brutal en los mercados financieros. ¿Y qué es lo que ocurrió? Nada, absolutamente nada. La libra continuó cayendo. Unas horas después, el gobierno británico anunciaría una nueva subida de tipos desde el 12% hasta el 15%, 300 puntos básicos. Y tampoco ocurrió nada. La libra continuaba cayendo. En ese momento, todos en los mercados financieros entendían que si el Reino Unido había decidido subir los tipos en 500 puntos básicos en un solo día, era porque no tenían suficiente efectivo, suficientes reservas en moneda extranjera para defender a la libra, y que por lo tanto la libra podía seguir cayendo. En términos prácticos, para defender la libra, Gran Bretaña debía comprar libras y para hacerlo debía tener en efectivo dólares o marcos alemanes. El problema es que ya no tenían suficientes. En Nueva York, George Soros y Druckenmiller sabían que el final estaba cerca y que solo necesitaban el empujón final. A las 7:30 de la noche, el Reino Unido capitulaba, se salía del mecanismo europeo de cambios, abandonaba el cambio fijo y dejaría flotar la libra a partir de ese momento. Ese día la libra cayó un 15% frente al marco y un 25% frente al dólar. Soros y Quantum Fund habían apostado cerca de 15.000 millones a la caída de la libra. En un solo mes, los activos de Quantum pasaron de valer 15.000 a 22.000 millones de dólares, es decir, ganaron 7.000 millones. Y ya que los gestores de hedge funds suelen ganar alrededor de un 20% de los beneficios, Soros y los demás socios de Quantum se embolsaron directamente 1.400 millones en beneficios por una sola operación. Al mismo tiempo, el gobierno británico perdió 3.400 millones de libras, un error político muy caro para el primer ministro Major. Muy bien, llegamos a las conclusiones y a las reflexiones. Desde mi punto de vista, la parte más importante de esta historia, porque es la oportunidad de aprender con la experiencia ajena y con el dinero ajeno. Y más allá de los temas macroeconómicos que los inversionistas y traders debemos comprender de forma clara, existe un aspecto que se me hace el más importante. Observen que George Soros en un solo día aumentó su posición corta frente a la libra esterlina, pasando de 1.500 millones de dólares a 10.000 millones de dólares en un solo día.
Él no se anticipó al mercado, él esperó hasta que los acontecimientos se precipitaran y que el propio mercado le ofreciera la señal para entrar en acción. Él tenía la idea correcta, tenía la estrategia correcta, pero si él se hubiese equivocado con el timing, si él se hubiese anticipado de manera equivocada frente al mercado, seguramente se habría quebrado de manera estrepitosa. Muchos inversionistas y traders pierden todo su dinero en bolsa a pesar de tener la idea correcta y la estrategia correcta, pero cometen el error de anticiparse al mercado, de intentar adivinar el próximo movimiento del mercado. Claro, cuando definitivamente el mercado en verdad realiza el movimiento que ellos estaban esperando, ellos se han tenido que retirar hace rato del mercado por el apalancamiento. Existen muchas cosas que se pueden aprender de esta fantástica historia y por supuesto existen muchas cosas, muchas lecciones que podemos aprender de uno de los hombres de negocios más exitosos del mundo, pero al mismo tiempo uno de los más polémicos. Muy bien, hemos llegado al final de este capítulo de nuestra nueva sección Invertir Aprendiendo. Recuerda que el objetivo principal es que todos tengamos la oportunidad de aprender de la experiencia, de aprender de los grandes casos de éxito financiero, pero también de los grandes casos de fracaso financiero. Todos los domingos publicaremos una nueva historia. Si quieres que contemos una que a ti te apetezca, por favor déjalo en los comentarios. Si no te quieres perder ninguna de nuestras actualizaciones, te sugiero 3 cosas. La primera, que le des clic a me gusta de este video. La segunda, que te suscribas a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Y la tercera, que hagas clic en la campanita que encontrarás al lado de suscribirse. De esta forma YouTube te notificará cada vez que subamos un nuevo video. Muy bien, me despido, soy Angelo Rico. Muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Nos vemos en el próximo capítulo.